Buenas, Felipe, un saludo cordial para usted, para todos los que están en cabina y para nuestros oyentes. Hoy ser padres es, en nuestra casa, saber manejar las rabietas de nuestros hijos. Es muy común que ellos, nuestros hijos, presenten momentos de estrés, donde manifiestan a viva voz y o con actitudes una molestia evidente ante algo que les causa un impacto. Les llamamos rabietas, pataletas o berrinches en muchos casos. Son una expresión de frustración de una persona que se encuentra con ciertas limitaciones. En un momento determinado son una manifestación de la ira por no salir las cosas acorde a lo que desean. Tal vez nuestros hijos tengan un problema para entender o algún tipo de situación que les incomoda. En fin, no va esto acorde a lo que desean, se les sale de las manos y por eso esa manifestación, esa expresión de su emoción. Estos sentimientos, estas expresiones de sus sentimientos son muy comunes y mucho más en la tierna infancia, mismas que deben ir desapareciendo con el paso del tiempo, en la medida en que se van ganando años, madurez, y se va aprendiendo precisamente a manejar este tipo de circunstancias. ¿Son normales? Sí, claro que son normales, pero no pueden ser el común desenlace de una situación. Arrebatos emocionales violentos que desde ningún punto de vista se deben alabar, ignorar o burlarse uno de ellos. Claro que hay momentos de momentos, ¿cierto? Son comunes en los pequeños, son la expresión de su necesidad en lo que debe trabajar a fondo un padre, una madre. Angustias, sin afanes, claro, el primero que no debe hacer pataletas es el papá o la mamá, porque se supone que es aquel el que maneja el equilibrio. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es la necedad? Es común en los muchachos, en los niños, significa imprudencia, falta de razón y son absolutamente normales con la edad. Siendo así que es fundamental la intervención de los padres, porque en la medida en que el niño se va volviendo un adolescente, un preadolescente, un adolescente y hombre ya un adulto, pues se supone que estas necedades han y deben desaparecer. Las pataletas son manifestaciones de esa necedad, que requiere un esfuerzo decidido de parte de los padres, un acompañamiento, suelen ser eso, un grito, ¿cierto? Para pedir ayuda, para pedir seguimiento, para pedir que se le preste toda la atención. Desde ese punto de vista, es necesario que el papá, como decimos, trabaje y sea paciente. Cuando uno ve a un niño haciendo pataleta, no quiere decir que los papás no están actuando, ¿no? Seguramente se necesita más trabajo, pero es importante comprender a un papá y comprender las circunstancias de él. Las correcciones son fundamentales y deben ser varias. Diálogo instructivo, enseñanza más detallada, incluso disciplina. Debe haber una mejoría. Debe ser un proceso en el cual el papá va monitoreando permanentemente. En la medida en que el niño va alcanzando una edad, debe presentarse mejoría y debe ir verdaderamente en un proceso a través del cual el papá le acompaña con todos los componentes anteriores y usted va viendo que el niño ante los momentos de frustración ya los va asimilando de una manera completamente diferente. Las pataletas en las edades adultas significan un mal manejo de sus frustraciones, lo que suele ser muy delicado. ¿Por qué? No solo es una situación que en ese momento le puede traer serios problemas en un ambiente social, sino que más adelante se va a convertir en una dificultad muy grande para él. Es importante hacer intervención y en un momento determinado buscar un apoyo, por supuesto. Ojo, ya no es normal, ya no es común que un joven ya grande, ¿cierto? Presente este tipo de manifestaciones. No se le puede ignorar, mucho menos en esta edad. No se puede dejar así, en lo absoluto, y mucho menos alabarlo por lo que está haciendo. Nosotros como papás debemos guardar precisamente una sabia prudencia y un genuino equilibrio. No puede generar incomodidades a otros.
Hemos visto casos y ejemplos en videos, en las redes sociales, como un niño por una pataleta va, interrumpe un acto público o interrumpe algún tipo de artista y se le deja, ¿cierto? En medio de este mundo que se va llenando de derechos, pero que va eliminando otros, pareciera que el niño tiene derecho a hacer la pataleta. Y sí es cierto, tiene derecho, pero, ojo, no a costa del orden de algún lugar. Recordemos que los derechos de todos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Bien, los niños tienen una prioridad en términos de sus derechos. Es muy importante formarlo desde la más tierna infancia para que aprenda a manejar de manera inteligente sus emociones. Ojo, no se está expresando que esto es un derecho inherente al niño. Está interrumpiendo, está actuando con capricho, está manifestando su frustración. Y eso cada día debe ser más y más controlado y pues debe ser un acto privado del niño. ¿A dónde vamos? Ya explico este punto. En este punto, entonces, es muy importante entender que no se trata precisamente de derechos, se trata de el derecho de los demás y su propia formación de manera correcta y que pueda generarle una plena convivencia en su entorno. Ojo, ¿no? Esto no es a causa de lo que sea o a costa de lo que sea. Me refiero a que una pataleta, si bien hay cierto derecho de expresión, por supuesto, no puede terminar en algo que sea lanzar objetos, en unas situaciones estridentes, ofender a las personas, perder el control, porque los actos del niño también tienen consecuencias. Y en la medida en que va creciendo, pues obviamente las consecuencias serán mayores y por supuesto nosotros como padres debemos ayudar a evitarle esas consecuencias. Es muy negativo para la formación de un hijo no enseñarle que sus actos precisamente tienen unas consecuencias. Entre más crece, pues las consecuencias son mayores. Y si sus actos son positivos, las consecuencias serán positivas. Pero si sus actos son negativos, pues precisamente esas consecuencias tendrán ese tono. No le evite las consecuencias. Tenga mucho cuidado, porque con ello estamos enviándole un mensaje de que puedo hacer lo que sea y no pasa nada. No se trata de reprimir, esto muy en cuenta, sino de aprender a direccionar la vida de ese niño a descansar, ¿cierto? Y hacerlo delante de Dios, ¿cierto? Que allá se pueda descargar plenamente. ¿Y a qué me refiero? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si desde niño ese pequeño aprende a manejar sus emociones, manejar su frustración e irla a presentar delante de Dios, estará siempre descansado y podrá darle un manejo muy proactivo y beneficioso para su vida a esa situación. Dios siempre está dispuesto a escucharme, a ayudarme, a corregirme, a darme, me ayuda a dar trámite a esas emociones negativas que impactan el camino y a volverlas, ¿por qué no?, unas oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Es fundamental ayudar en la frustración. La frustración suele ser una manera de expresar momentos difíciles, cuando las cosas no salen como esperábamos o queríamos. Reacciones mesuradas son reacciones comunes, pero más allá de esto, insistir en la frustración, quedarme en ello, me puede llevar a la amargura, al dolor permanente, con consecuencias que no son benéficas. No me puede frustrar todo, ¿cierto? La negativa de una persona, la incomodidad de una jornada larga, el no tener el juguete que quiero, el no ir al lugar que deseo, no puede significar una pataleta. Hay que enseñarle a nuestros hijos que en la vida, pues no necesariamente uno obtiene lo que desea, ¿sí? Y para todo hay un tiempo, para todo hay un momento y habrán otras circunstancias. ¿Y por qué no? Si se las pedimos a Dios, podrá venir de parte de Dios en su momento que acorde precisamente a nuestra necesidad. Debe existir un mejor trámite para los impactos de la vida que nos pueden frustrar. Ver una oportunidad para crecer, para aprender, para desarrollarme, para lograr algo mucho mejor en la vida y verdaderamente establecer una línea de crecimiento. Para finalizar, Efesios capítulo 3, verso 3 me dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué pasaje de la Biblia se refiere?
a que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando Dios no ocupaba el trono del control de nuestras vidas, lamentablemente éramos y teníamos una naturaleza pecaminosa y una naturaleza impulsiva. Teníamos manifestaciones de frustración permanentes. En muchos casos lo escondíamos, lo ocultábamos, pero era una ira manifiesta, un enojo permanente que hacía grandes daños a nuestro corazón. Cuando usted y yo caminamos en el Señor, pues el manejo de esto debe ser absolutamente diferente, trasladándolo a Dios y permitiéndole a Él que actúe en nuestras vidas, generándonos la paz que necesitamos. Eso debemos transmitírselo a nuestros hijos. Me alegra mucho compartir con todos ustedes. Continuamos en nuestra casa, en Ser Padres, Manuel Alfonso.